Bueno, es que estamos en un país ahora mismo que todo vale. Si hablamos políticamente, nosotros somos un family office que abandonamos el mundo de la banca privada quizás por eso, ¿no? Por no contar al cliente toda la verdad, por colocación de productos, por cuando das esa visión global patrimonial, contarle, pero hablo con esa sinceridad, lo que mejor va a encajar en su situación patrimonial, pero claro, por eso abandonamos el mundo de la banca privada y por eso somos un family office, que lo digo con esa humildad, que sigue creciendo, porque los grandes patrimonios se sienten desamparados. Ahora lo que tenemos es, aparte de todo lo que has contado, que es muy importante, al final se está desmembrando España, esa es la realidad. Todo lo que hemos vivido con la amnistía, todo vale. Al final ese populismo en Europa se está instaurando. ¿En qué está derivando todo esto? Mayor carga impositiva, tenemos una presión fiscal cada vez mayor. Ser emprendedor en España es un desastre. Cada vez han quebrado 20.000 empresarios. La gente preparada se va un poco fuera y están persiguiendo además, fíjate, ¿no?, esos valores. O sea, para nosotros entrevistarte, Alfredo, es un honor, porque eres una persona con tantos valores, tanta experiencia, que deberíamos de poner en todos los medios de comunicación, ¿no? O sea, vamos a intentar alzar a toda la opinión que tiene Alfredo y todo lo que ha hecho, porque de algo sirve, ¿no? Al final nosotros lo que queremos es en ese sentido sumar, ¿no? Y fíjate, ya no solo eso, ¿no? Yo te voy a contar mi experiencia personal. Tú has estado en la conferencia episcopal, llevas toda la parte de cumplimiento normativo, todo lo que has hecho desde el punto de vista religioso que yo querría resaltar, ¿no? Es que hasta incluso en las entidades religiosas estamos yendo a hacer daño desde abajo, desde los profesores, todo lo que hacen las órdenes religiosas de nuestro país, que mira, se podrá criticar muchas cosas, pero vamos a poner en alza las cosas buenas que hacen, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros en el año 2009 creamos un producto de inversión católico y ético, que fuimos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para poder instaurarlo, y estuvimos solo 9 meses hablando con ellos porque no sabían lo que queríamos hacer. O sea, un definitorio de una orden religiosa nos encargó crear un producto de inversión para que todas las ganancias fueran al tercer mundo. De eso no se habla en los medios de comunicación, no se habla, por ejemplo, de toda la obra social que se acomete, ¿no? Y en ese punto, bueno, yo querría también ponerlo en alza, ¿no? Y destacarlo, ¿no? Hay una crisis de valores general en seguridad jurídica, en educación, en toda la parte religiosa, y fíjate tú que eres director de compliance en todo esto, ¿no? Sí, bueno, has tocado muchos temas. Es que yo creo que esa dimensión, digamos, que no es inmanente, sino que es trascendente del hombre, no se puede prescindir de ella en la sociedad. O sea, antes has hablado de nuestra Constitución. La Constitución, como una Constitución, digamos, estándar de nuestra época, garantiza la libertad religiosa. Sí. Pero garantiza la libertad religiosa en unos términos que yo siempre lo digo, y lo digo en clase en la universidad, de manera ejemplar, porque hay muchas formas de tratamiento de libertad religiosa. La Constitución francesa de la República nada tiene que ver con la nuestra. ¿Por qué? Porque parte de una premisa que es esencial, y es que el hecho religioso merece una valoración positiva, no una valoración negativa. Entonces, eso condiciona la posición del Estado y de los poderes públicos frente a la religión, que no es en nuestro sistema una posición hostil, sino que es una posición, digamos, amigable o de cooperación. Entonces, que el cristianismo se vea como un valor positivo, eso está en nuestra Constitución. Sí, la sí. Constitución española, en el artículo 16, Sí, sí. obliga al Estado a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, o sea, las que tengan arraigo. ¿Por qué? Porque se presupone que son creencias religiosas, por un principio además de libertad, que es las creencias religiosas de la sociedad. O sea, el Estado debe ser neutral, pero no solo debe ser neutral, sino que debe ser respetuoso con las creencias de la sociedad. Entonces, eso es lo que diferencia el modelo de aconfesionalidad con el modelo del laicismo. Por eso yo creo que es muy importante que el Estado sea muy respetuoso y muy consciente de la importancia de lo que aporta al bien común. Y bueno, has hablado de la conferencia episcopal. La gente conoce poco lo que es la conferencia episcopal, porque la conferencia episcopal, la gente se cree que la Iglesia esto es como un consejo de administración, y que todo depende de la conferencia episcopal, y no es así. No es así. O sea, la conferencia episcopal es un órgano de mera coordinación, pero digamos, si tuviésemos que establecer una línea ejecutiva de mando como una empresa, una institución, es el Papa, es el obispo y es el párroco. Esa es la línea ejecutiva. La conferencia episcopal, que se creó en los años 60 en el Concilio Vaticano II, tiene una función de pura coordinación, sobre todo pastoral o de emitir algunos documentos en el seno de una iglesia
regional, una iglesia puede hacer una nación o varias naciones. Esto del compliance es un tema, lo digo por enlazar y por responder a lo que has planteado, es un tema nuevo para la iglesia. No es un tema muy nuevo para todos, pero es verdad que las empresas y las instituciones ya llevan unos años. Sí. El origen del compliance está originariamente en la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles, pero tiene un acicate que es el punto de inflexión, que es la reforma del Código Penal que se hizo en el año 95 con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, eso es lo que sirve un poco de pistoletazo de salida a que las empresas se pongan las pilas, por utilizar una expresión coloquial, y decir, hay que tener un sistema que contemple unos mecanismos de prevención y que, si no funcionan, pues hay una capacidad de respuesta o detección. Y eso es lo que se llama un sistema de cumplimiento normativo con una expresión anglosajona que es el compliance. Eso ha tenido un desarrollo inusitado. Es verdad, y esto hay que decirlo, como pasa a veces con otros temas medioambientales, es que a veces se cae en lo puramente formal y burocrático. Es decir, en los códigos de conducta hay que tener un código de conducta en la web, pero luego nadie repara en lo que significa, y al final esto del compliance es una cuestión de cultura. Sí. O los procedimientos de actuación, es decir, se le puede adjudicar una obra de esta empresa a mi cuñado o no, me puede suceder mi hijo o no. Es decir, todas esas cosas que al final están en la transparencia, en la objetividad. No es simplemente el cumplimiento normativo, porque cumplir las normas en principio a eso estamos obligados todos. Es a cumplir algo que trasciende aquello a lo que estás obligado jurídicamente. Y que tiene un fundamento trascendente. Yo hablo de moral, otros hablan de ética, que es más liviano para algunos. Entonces, hablemos de ética si se quiere. O sea que yo voluntariamente, porque entiendo que debo aplicar unos estándares buenos de prácticas empresariales, adopto una serie de cautelas en la organización y en el funcionamiento de mi empresa o de institución. Y eso aplicar a la iglesia es una novedad. No, además una novedad, fíjate nosotros, ¿no? Con todo el proceso de fusión que ha habido, ¿no? Porque tú estarás de acuerdo conmigo que tantos conventos que se quedaban pocos religiosos no podíamos mantenerlo, hemos tenido que venderlo, pedir autorización a Roma, toda la organización, ¿no? Nosotros hemos acometido esa fusión en una sola provincia, de todas las provincias del país, reglando todas las casas, misiones, toda la situación de todos los miembros, tiene una parte positiva, porque en ese sentido yo creo que la Iglesia está muy organizada. Ya hablo, al menos jurídicamente, de cómo está todo arreglado alrededor con todas las sociedades y llevamos un mayor control en todo eso, ¿no? Pero el cumplimiento normativo yo es que lo sufro día a día, ¿no? O sea, nosotros somos una entidad que cumple con la prevención del blanqueo de capitales, como es lógico al último extremo. Ya no solo eso, tenemos hasta un editor interno, externo, que lleva toda esta situación. Pero de alguna manera yo lo que veo por fuera, ¿no? Sufriéndolo, ¿no? Es que es demasiado. O sea, nos hemos pasado de rosca, ¿no? Porque no puede ser razonable que una empresa internacional o que una orden religiosa mande una transferencia al extranjero superior a 1,5 millones de euros y tengamos que decir, o sea, es que esto es como es como orar antes de ir al banco. Ahora ya vas al banco a orar, ¿no? A decir, mira, ¿me dejas por favor mandar 1,5 millones de euros? Porque están mis estatutos para una transferencia. O sea, antes no era tantísima información. Entonces yo creo que en ese punto el cumplimiento normativo, bien, ha venido para quedarse, tiene cosas muy positivas, pero hay cosas también excesivas. Yo, un ejemplo de una cosa que, vamos, muy pedestre. Antes, tú lo habrás vivido en la universidad, cuando uno recibe las calificaciones, ¿dónde iba a ver las calificaciones? A un tablón de anuncios donde estaban las calificaciones de todos. Sí, sí. Y donde estaban las mías y las de mis compañeros. Eso hoy es inadmisible, no se puede. Fíjate. No puede haber un tablón de anuncios donde estén las calificaciones de otros, pero ni en formas analógicas o convencionales ni digitales. Entonces, pongo este ejemplo que es muy entendible, es decir, que hay cosas que tienen un sentido, de que hay que establecer una serie de cautelas y prevenciones en el tráfico de datos de carácter personal, que luego en algunos aspectos trascendentes no hay tanto rigor, y en otros casos pues quizás estamos exagerando. Por un entendimiento malo de lo que es el cumplimiento normativo, o sea, excesivamente ceñido a lo que es el positivismo jurídico, y muchas veces no vemos qué hay detrás. Eso es un riesgo que tenemos en la sociedad de hoy. O sea, simplemente el poder entender que cumplimos una serie de estándares, poner unos tics donde ya cumplimos esto de manera muy mecánica y muy protocolaria.
Y sin embargo, una empresa, pues hombre, no quiero poner ejemplos que están de actualidad porque no es lo propio, pero la experiencia empresarial demuestra que a pesar de los controles internos, las auditorías internas, pues cuando hay voluntad de quebrantar las normas, se quebrantan. Está claro. Porque no es una cuestión de normas, eso es lo que no entiende la gente. De normas positivas, es una cuestión de moral de vida. Está claro. Y eso no se puede normar desde el punto de vista jurídico positivo. Bueno, mira todo lo que hemos vivido con todas las fusiones de los bancos, las auditorías que pasaron y todo lo que ocurrió después. Lo que pasa que, bueno, aquí no queremos quedarnos con esa parte, porque sería para hablar solo de un programa, de todo lo que hemos vivido con las fusiones de los bancos y lo que está ocurriendo además hoy en grandes empresas españolas, porque al final yo lo que veo, con todos los respetos, yo no hablo de partido político, nosotros hablamos de economía, ¿no? Pero lo que no puede ser es que un gobierno esté instaurado y sus tentáculos lleguen a todos los lados, a la justicia, a las cotizadas, a la seguridad jurídica, a la educación. Yo creo que al final, siempre digo, ¿no? Vamos a dejar a la gente que realmente sabe hacer las cosas. Tú en el mundo de la docencia nos puede dar 2.224 clases. En el mundo empresarial a lo mejor gestionamos mejor que el gobierno. Es muy fácilmente seguro que lo haremos, porque peor no se puede hacer desde nuestro punto de vista, ¿no? Claro, estamos hablando de cosas muy importantes con ese respeto, pero con esa valentía, ¿no? Al final, los medios de comunicación. Nosotros, fíjate, no sé si habremos salido en publicaciones en más de 1.000 artículos en los últimos 7 u 8 años. En vídeos llevamos más de 1 millón de visualizaciones de todo lo que hicimos en el pasado, donde, bueno, nosotros entrevistamos a la gente para intentar, y sobre todo a personalidades, nos enseñan. Qué desastre a dónde hemos llegado, ¿no? ¿En medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación convencionales, que es a lo que estamos refiriendo, ¿no? Los grandes grupos editoriales y de comunicación tienen hay dos problemas muy graves. Uno, que ha quebrado el modelo de negocio, o sea, hace ya unos años, que lo que entendemos por un medio informativo, especialmente en lo que se refiere a la prensa escrita, eso ha quebrado el modelo de negocio. Es decir, históricamente los medios escritos vivían de vender ejemplares en la calle o con el paso de los tiempos en los puntos de distribución al por menor, que eran los kioscos, sí, sí, o las suscripciones. Eso ha desaparecido. Sí, sí. O sea, yo sigo mucho la economía de los medios convencionales y digitales. Las suscripciones prácticamente se ha volatilizado y es difícil ver a alguien comprar un periódico en un kiosco. Eso ha quebrado el modelo de negocio, porque los que solo tienen prensa escrita no pueden subsistir o han quebrado, y solo subsisten aquellos que están en el seno de un grupo empresarial, donde las pérdidas de uno se enjugan con los beneficios, los excedentes positivos de otros. Salvo en un ámbito, que es la prensa regional. La prensa regional sigue siendo todavía un ámbito, un resquicio donde la gente compra el periódico en el kiosco. Pero es en las ciudades, o sea, en lo que se llamábamos antes en provincias. Y en provincias donde estamos hablando de ciudades pequeñas. Es decir, en Sevilla la gente compra prensa regional, en Cádiz compra prensa regional, en Oviedo, en Gijón, en La Coruña, en Santiago. Eso sí, y se mantienen razonablemente. Sin grandes alaracas, pero se mantienen. Eso por un lado, o sea, ha quebrado el modelo de negocio, especialmente en la prensa. Y luego, Internet y las redes han quebrado el mundo de la difusión. ¿No crees también, aparte de todo esto, porque fíjate, cuando yo era joven con 20 años, ¿no?, me iba y me compraba los sábados y los domingos 4 o 5 periódicos y me los leía todos, pero yo tengo la percepción, ¿no?, que antes los periodistas sabían bastante más. Es que ahora tenemos periodistas que no saben nada, o sea, al final lo único que saben es hablar, porque yo muchas veces digo, con los respetos a los que son realmente de verdad, que los hay muy buenos, ¿no?, pero podemos decir un porcentaje del 60% de los periodistas en España hablan de todo y no saben de nada. Sí. Entonces es mejor, en ese punto, ¿no crees que hay una caída? Sí. Pero eso es más opinión, análisis. O sea, el problema es que yo recuerdo que mi madre compraba los diarios vespertinos. O sea, por la tarde, la gente joven no lo sabe, había periódicos en España. El diario Pueblo salía a las 4. Y la gente iba al kiosco a las 4 para comprar el diario Pueblo, para enterarse de lo que había pasado por la mañana. Sí. Es decir, ahora mismo sacamos el smartphone y sabemos todo lo que ha pasado, en tiempo real. O sea, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Washington, lo sabemos inmediatamente. Eso es una novedad radical, sin la cual no se puede explicar el mundo de hoy. Entonces, la información hoy no tiene valor en los medios.
Eso sí, lo que tú dices, los redactores y tal, cada vez se escribe peor, se analiza. ¿Cuál es el valor? El análisis. En Estados Unidos hay periódicos que salen solo los sábados y los domingos, pero de lunes a viernes. ¿Cuál es la razón por la cual? Pues yo he estado en los medios y yo lo pregunté en su momento, ¿por qué se mantiene el papel? Porque hay un convencimiento de que todavía tiene fuerza en los despachos oficiales. O sea, la razón por la cual subsiste El País, que es un grupo en quiebra, o el ABC, que pierde mucho dinero, o El Mundo, que ya ni te cuento, es porque todavía tiene peso en los poderes públicos, en los centros de decisión de poder estratégico. Y por eso se mantiene, pero evidentemente no es comparable a la influencia de la televisión o de la radio, y ya no digo de las redes sociales. Entonces, eso ha cambiado por completo. Y luego la segunda derivada, que es un tema de una gran trascendencia, es el tema del poder y el Estado y los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación surgen para tres cosas, que es formar, informar y entretener. O sea, son los tres pilares: formar, informar y entretener, y son complementarios. Cuando eso se abandona y se están otras cosas, pero los medios informativos tienen accionistas, que podemos ir al registro mercantil y saber cuáles son. Sí, sí. Y sabemos cuáles son los accionistas y cómo cambian los accionistas de los grupos de comunicación y a lo que sirven. Por ejemplo, hombre, sería muy curioso investigar quiénes han sido los beneficiarios netos de una proporción significativa de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que no han sido públicos en toda su integridad y en toda su extensión. Yeah. Una parte significativa son los medios de comunicación. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hombre, una estrategia de poder e influencia. Está claro. No hay independencia. Una estrategia de poder e influencia en los grandes grupos editoriales, que tienen televisión, que tienen radio y que tienen prensa. Y en un sector donde la gente tampoco sabe que en la televisión, en estos momentos en España, no en estos momentos, sino desde hace ya algunas décadas, hay una situación de oligopolio. O sea, el mercado de la publicidad en estos momentos está en manos de dos grupos editoriales. Desde el momento, además, que se ha agravado en que se recordará que un gobierno suprimió la publicidad para la Corporación de Radio y Televisión Española. O sea, Radio y Televisión Española ya no contrata publicidad. ¿Eso ha servido para garantizar mayor pluralismo? No, ha servido para acrecentar el oligopolio de dos grupos editoriales. Entonces, ¿a dónde voy? Pues que, hombre, el formar la opinión pública es un elemento consustancial al pluralismo social y político y al Estado de Derecho. Entonces, no es lo mismo que haya pluralidad informativa a que no la haya. No es lo mismo que haya pluralidad educativa a que no la haya. Entonces, el gran caballo de Troya y el gran caballo de batalla hoy es la libertad y el pluralismo. La libertad y el pluralismo. O sea, parece mentira, pero es así. Y vemos cómo no hace falta quebrar un sistema político democrático y convertirlo en otra cosa, sino que bajo unas mismas estructuras formalmente democráticas se pueden generar prácticas autoritarias que cercenan el pluralismo, que cercenan la libertad de prensa y que cercenan al final lo que es una democracia constitucional. Claro, bueno, al final vamos dirigidos a un comunismo. Aquí ya lo que nos faltaba es no poder comprar el inmueble. O sea, al final lo que tenemos es el derecho a poder utilizarlo donde el suelo es del Estado, como pasa en China. No sé a dónde vamos, porque al final es cierto que estamos perdiendo hasta esa libertad. Pero tú que estás en el sector financiero sabrás que se ha promulgado recientemente una directiva de la Unión que se acaba de transponer en una interpretación de ley orgánica que permite la investigación patrimonial y financiera de cualquier ciudadano sobre pretexto de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. No te pueden decir cuál es el saldo de mi cuenta corriente y dónde tengo la finca rústica, pero sí tengo fincas rústicas urbanas en Madrid o las tengo en Toledo, y si tengo cuentas en el Banco Santander o en Caja Madrid o en la Caixa. Bueno, eso lo que estamos viendo son barbaridades. Pero con una singularidad, sin autorización judicial. Ya. Pero esto no es España, esto es la Unión Europea. Sí. O sea, eso nos tiene que llevar también a la reflexión. ¿Y sobre texto de qué? De algo benemérito que nadie cuestiona, que es la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. ¿Alguien pone en tela de juicio que hay que luchar contra el terrorismo y el crimen organizado? No. Ahora, ¿vale todo? Bueno, yo creo que también eso se ha visto a lo mejor influenciado por las malas praxis de la banca privada suiza, todo lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en Credit Suisse, la multa de 2.000 y pico millones de dólares, utilizaban, bueno, las cosas que hemos estado viendo, pero sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Y además estamos hablando
con un académico de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. O sea, Alfredo es una persona con una educación impresionante, da gusto estar hablando con él, pero hablamos desde el punto de vista de sacar esas cosas positivas en el actual entorno. Hemos hablado de muchas cosas, de los jóvenes. ¿Qué nos puedes decir de los empresarios? ¿Por qué hay tan pocos empresarios? Porque no hay una cátedra donde uno pueda acabar la carrera, porque no van empresarios dentro de su carrera, que hagan prácticas en las empresas, les enseñemos, les alcemos, que yo, igual que hacemos en Estados Unidos, puedo invertir en una cátedra Spain 11, en una facultad, saco la patente, me la quedo yo. Aquí no hay nada. Es más, ya no solo hablo del mundo empresarial, sí, sí. El mundo incluso, has hablado de I+D. Bueno, en España I+D, como comprenderás, aquí I+D no hay nada. Además es una lucha de egos impresionante, solo tecnología en toda Europa es del 4%. Algo tenemos que hacer. Y de hecho hay un proyecto que ya te contaré que vamos a embarcar en el mes de septiembre. Yo creo que la Europa continental frente al mundo anglosajón es mucho más estatista. O sea, la historia de Europa es una historia donde el Estado ha tenido más predominancia que en el mundo anglosajón. O sea, Estados Unidos es un país hecho de abajo arriba. Sí. O sea, Estados Unidos nace fruto de una revolución, que es la Revolución Americana, que emancipa las colonias de la metrópoli. Cierto. Y es un país de pioneros, muy dinámico, donde los gobernantes son mandatarios del pueblo. Lo dice la Constitución de los Estados Unidos. Y donde el contribuyente es dueño de sus... O sea, aquí hemos oído como una ministra ha dicho que el dinero público no es de nadie.